El Monopoly es uno de los juegos de mesa más famosos del mundo. Se convirtió en un fenómeno global que está presente en 100 países. Se hicieron muchas versiones de todo tipo y desde su lanzamiento vendió más de 200 millones de cajas. Y el objetivo del juego es bastante sencillo: convertirte en un magnate inmobiliario aplastando al resto hasta dejarlo sin plata. Básicamente lo dice su nombre: el que construye un monopolio gana. Pero ¿qué pasa si te digo que la idea original era totalmente lo contrario? Por mucho tiempo se creyó que este hombre había inventado el Monopoly, lo vendió y cobró regalías hasta volverse millonario. Sin embargo, durante décadas la empresa dueña del juego intentó ocultar la verdadera historia, la de una señora que inventó un juego no para crear monopolios, sino para destruirlos. Y la historia tiene muchos detalles que no se van a querer perder, como la estafa de los billetes de McDonald's, que eso se los voy a contar al final. Así que quédense y empecemos esto de una vez. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos del Monopoly. ¡Vamos! Está buena esa discusión de quién es realmente el creador de algo, la persona que tiene la idea o el que hace el producto que se vuelve popular. Porque hay un montón de casos de empresas que se inspiraron en otra cosa y después fueron súper exitosos. Cuéntenme ustedes qué opinan acá abajo en los comentarios. El debate está planteado. A ver, el Monopoly para mí es uno de esos casos que traspasa el concepto de ser un simple juego de mesa. Ya es casi un ícono cultural. A lo largo de la historia salieron infinidad de versiones. El Monopoly de los Simpson, el de Star Wars, el Bob Esponja, el de pesca, de empresas, lo que sea. El único que yo tuve es este, que es el especial de Francia 98 del Mundial, que está bueno porque podés comprar selecciones, haces estadios y tiene una réplica de la Copa del Mundo. Mirá, es miniatura, Dios, es muy chiquito. En fin, era divertido, qué sé yo. Aparte, lo que tiene este juego es que se volvió parte de la cultura, de frases que decimos. Quizás escucharon a alguien decir que los billetes son como plata de Monopoly cuando está mal la economía, cuando se devalúa. Incluso el personaje Mr. Monopoly aparece en memes, programas de televisión, en el Congreso de los Estados Unidos, alguien se disfrazó en audiencias de empresarios. Hay todo un efecto Mandela con Mr. Monopoly. Si pensabas que usaba monóculo, lamento decepcionarte, pero nunca tuvo, solamente tiene el bigote y la galera, nada más. El objetivo del juego es comprar la mayor cantidad de propiedades, cobrarle alquiler a los otros y el que se queda sin plata pierde. Por eso se convirtió en un símbolo del capitalismo, o más bien de la acumulación de riqueza. Yo igual soy partidario de que es un juego nada más, no te va a lavar el cerebro, no es para tanto. Aunque Fidel Castro no pensaba lo mismo, porque cuando tomó el poder en Cuba no solo prohibió el Monopoly, sino que mandó a destruir todas las copias que había en la isla. Ahora bien, hoy en día es un título que ya está muy consolidado, que está en el Museo de la Fama de los grandes juegos de mesa, como no sé, el Scrabble o el Shenga, del que tenemos video, o el Catán, del que también hay una miscelánea. Cómo tiraba chivos el loco uno atrás del otro. Y bueno, chicos, tenemos más de 300 videos, hay de todo. Sin embargo, quiero que viajemos varias décadas para atrás para conocer el origen del Monopoly. Y para eso tenemos que ir a un momento de la historia muy particular. Año 1929, la bolsa de valores de los Estados Unidos hizo crack. Las caídas eran cada vez peores y pasó el jueves negro, lunes negro y martes negro, lo que derivó en el periodo conocido como la Gran Depresión, una crisis mundial que afectó a millones de personas que perdieron todos sus ahorros y se quedaron sin trabajo. Una de ellas fue Charles Darrow, un ingeniero oriundo de Germantown, en Pensilvania. Él iba buscando cómo sobrevivir y nada funcionaba, hasta que se encontró con algo. Una noche de 1932, una pareja amiga lo invitó a cenar a él y a su esposa y le mostraron un juego de mesa, que era un tablero, dados y las reglas no estaban escritas, sino que se pasaban de boca a boca. Cuando preguntó cómo se llamaba el juego, su amigo le dijo: mira, Carlitos, no tiene nombre, pero todos le dicen el juego del monopolio. Darrow se llevó una copia y le pidió a su amigo que le escribiera las reglas en papel. Picarón Carlitos, ningún sonso. Pensó que si le hacía algunos cambios, lo maquillaba, lo ponía lindo, podía ser un buen negocio. Cuestión que se armó un prototipo
prototipo para salir a vender la idea, porque sabía que hacerlo solo iba a ser muy difícil. Así fue como consiguió una reunión con Robert Burton, el presidente de Parker Brothers. Ahora no suena como un nombre conocido, digo, no es Mattel, no es Hasbro, pero en esa época era una empresa muy importante. La fundaron en 1883 los hermanos George, Charles y Edward Parker. Por ejemplo, ellos compraron el juego Clue y la marca Ping Pong. Sí, Ping Pong es marca, el juego es tenis de mesa, dato de color. Burton estaba casado con una de las hijas de George Parker y se encargaba de manejar la compañía, pero cuando vio el Monopoly no le interesó, creía que era muy largo y complejo. Darrow volvió a su casa sin comprador, sin plata, pero como decía Luis Fonsi, yo no me doy por vencido. Primero fabricó el juego a mano, con un historietista que le dibujó las tarjetas. En esos bocetos nació el famoso señor Monopoly, que no era el protagonista, sino solo un personaje más. ¿Sabían que hace unos años una de esas primeras versiones artesanales se subastó por $146.000? La guita que hiciste si encontraste uno ahí perdido en tu casa que compró tu abuelo, la verdad te ganaste la lotería. De a poco el juego empezó a venderse y pasó de hacerlo a mano a una imprenta chica, después a una imprenta más grande, hasta que no pudo seguir cumpliendo la demanda, no le daban las imprentas ni las manos para producir. Pensemos que era una época complicada, la gente estaba mal, no había trabajo, y de alguna manera este juego era como entrar en una fantasía en la que podías ser dueño de casas, hoteles, al menos por un rato. Don Robert Burton se enteró que aquel juego que había rechazado ahora estaba siendo un éxito, así que volvió a la carga. Ahora sí lo quería porque la empresa también estaba en un bajón de ventas. Así que en 1935 Parker Brothers le compró la patente del Monopoly con un acuerdo de regalías. El primer año vendieron, escuchen bien, 200.000 cajas por semana. Darrow cobró $7.000 en el primer cheque y después cada año iba cobrando más. Se convirtió en el primer millonario de la industria de los juegos de mesa. Por si les divierte, Darrow después hizo otro juego que se llamó Bulls and Bears, aunque no con el éxito de Monopoly. Y después se jubiló para disfrutar la plata que había acumulado con el juego hasta su muerte en 1967. Y hablando de gente que se volvió millonaria, no es justamente mi caso, por eso necesito tu colaboración. ¿Y cómo podés ayudarme? Bueno, muy sencillo, sumándote al Club de las Misceláneas, que es el club de miembros del canal, haciendo clic acá abajo donde dice unirse. Es un monto pequeño todos los meses, pero que ayuda a mantener este proyecto. Así que unite al Club de las Misceláneas y apoyá a los pequeños emprendedores audiovisuales, por así decirlo. En fin, sigamos con lo nuestro. Cuando Parker compró el juego en el 35, detectó que iba a tener un gran problema. Así como a Darrow le había llegado una versión que él adaptó, lo mismo había hecho otra gente. Hicieron un análisis de mercado y encontraron un montón de inspiraciones o de juegos similares. Así que decidieron que lo mejor para proteger su inversión era cortar por lo sano. Tenían que comprar todo, es decir, literal tener el monopolio del Monopoly. El tema es que con los demás no acordaban regalías, les pagaban 2 mangos por la patente y listo, chau, ni nos vimos. Parker es el que le dio al Monopoly la masividad. Incluso se dieron algunas cuestiones bastante insólitas, porque impulsó el turismo en una ciudad. Los nombres de las calles del juego estaban inspiradas en las calles reales de Atlantic City, en Nueva Jersey, que se autoproclamó la ciudad oficial del Monopoly. Hasta le pusieron una placa a Charles Darrow como homenaje. Para que vean esta influencia, en los 70 un ministro del gobierno de Atlantic City quiso cambiarle el nombre a estas calles y desde Parker salieron a protestar. El mismísimo Edward Parker, el presidente de la sociedad, dijo: ¿querés ser acaso la persona que le diga a un fanático de California que las calles que conoce por el juego ya no existen? Pará, hermano, 3 pueblos te pasaste, calmate un poco. Igual al final no le cambiaron los nombres a las calles, así que la queja funcionó. Cuestión que el Monopoly crecía de a millones en ventas. En los 70 acumulaba más de 70 millones de cajas comercializadas y a fines de los 80 ya eran más de 100 millones. Y el juego se fue modernizando, además de empezar a explorar otros ámbitos. Más allá de las versiones temáticas, en el 82 lanzaron el Playmaster, una especie de dispositivo electrónico con luces que tiraba los dados, manejaba como el flujo del juego, fue un fiasco. En 1990 Monopoly pasó a la pantalla chica con su propio programa de juegos en el canal ABC, aunque duró 3 meses, otro chasco. Lo que sí se volvió un éxito fue el Campeonato Mundial de Monopoly, que empezó en los 70 y sigue hasta hoy. Es más, leí una nota con el campeón de Monopoly que dice que en Japón es súper importante, que cuando
cuando llegó de golpe lo trataban como un rey, hotel 5 estrellas, restaurantes de lujo, la verdad espectacular. Ahora bien, a nivel empresa, Parker tuvo un cambio de dueño. En 1968 se vendió a General Mills, una compañía que se dedicaba a los alimentos, nada que ver. Pero antes de eso habían comprado Kenner, otra firma de juguetes, entonces la fusionaron. Y durante varios años ellos siguieron siendo los dueños hasta que pasó algo. Un señor les hizo un juicio y destapó una historia que durante décadas quisieron mantener oculta. La historia del verdadero origen del juego. En 1973 los países árabes le impusieron un embargo de combustible a los Estados Unidos, la llamada crisis del petróleo. Ese evento fue la gota que rebalsó el vaso para Ralph Anspach, un profesor universitario de economía. Él estaba cansado de los monopolios petroleros y quiso hacer algo al respecto. Se le ocurrió crear un juego de mesa llamado el Anti-Monopoly. El profesor aseguraba que quería enseñarle a la gente cuán traicionera podía volverse las personas que acaparaban mercado. Por eso el objetivo del juego era destruir monopolios, no crearlos. El Anti-Monopoly se volvió un símbolo de la contracultura. Anspach vendía cientos de miles, hasta que un día le llegó una carta. General Mills, dueño de Parker Brothers, le pedía que diera de baja el juego porque infringía su propiedad intelectual. Anspach no solo no dejó de producirlo, sino que demandó a Parker diciendo que su registro de marca era dudoso. La defensa del profesor era que Monopoly se había vuelto un genérico, como decir ajedrez o no sé, las damas. Y mientras investigaba para su caso, encontró algo en un libro que le iba a dar un giro de 180 grados al juicio. Ahí se describía un juego idéntico al Monopoly, que no había sido creado por Darrow en la década del 30, sino por una señora muchos años antes, en 1903. Y a partir de ese juicio se empezó a hacer conocida la historia de la creadora de la idea original. Y ahora sí, arranquemos por el principio. Elizabeth Magee, más conocida como Lizzie, nació en 1866 en Illinois. Su padre, James Magee, era dueño de un diario y era una persona muy comprometida en la política. Cuando su hija era chica, él le regaló una copia de Progreso y Pobreza, el libro emblema del economista Henry George. Él proponía un impuesto único sobre el valor de la tierra y los recursos naturales, porque esto pertenece a todos, a la comunidad. Entonces el Estado no tenía por qué cobrarle impuestos a la gente por lo que produce, sino solo a los dueños de la tierra, que en realidad, como decía George, es de todos. Si no entendieron, busquen georgismo en Google o en algún lado que seguro van a encontrar una definición mejor. Cuestión que Lizzie Magee era una mujer particular para esa época. Tenía más de 40 años y no estaba casada ni tenía hijos. Era propietaria, algo poco común, y trabajaba como estenógrafa, además de escribir poesía y actuar en obras de teatro. La mina hacía de todo. Yo tengo 2 planes en una semana y ya estoy estresado. Pero como dije, ella también tenía fuertes convicciones políticas y sentía que el mensaje de Henry George necesitaba un empujón para llegar a otra gente, a nuevas generaciones. Así que se le ocurrió crear un juego de mesa que muestre las consecuencias del monopolio de los terratenientes, como un manifiesto lúdico en el que podía insertar su crítica socioeconómica. En 1903, Magee patentó The Landlord's Game, un juego con un tablero, dados y 2 sets de reglas, uno pro monopolio y otro anti-monopolio, para mostrar un poco esa contradicción. Por ejemplo, en el anti-monopolio, cada vez que se creaba riqueza, por ejemplo, se compraba una propiedad, no ganaba solo el dueño, sino que cobraban todos. Si te quedabas sin plata, no perdías, sino que ibas a la casa pobre, en la que estabas ahí hasta que pudieras recuperarte o alguien te diera un préstamo. Había además un casillero de madre tierra, en el que si pasabas por ahí, ganabas plata. O sea, la idea de Lizzie no era elogiar a los monopolios, sino mostrar lo destructivos que eran. El juego, la verdad, no fue una sensación, no es que todos se volvían locos por tenerlo. Más bien era semi-popular entre intelectuales de izquierda, campus universitarios y hasta ahí. Porque al final venía gastando más plata en costos de patente, costos de producción, que en los ingresos que generaban las ventas del juego. Lo que pasó fue que la gente igual lo adoptó, pero no como ella pensaba. El juego en sí mismo no es lo que se volvió
volvió popular, sino la idea del juego. Las personas agarraban el tablero y ponían sus propias reglas, con versiones truchas que se pasaban entre amigos y familiares. Y el mecanismo del juego que más funcionaba era el contrario al que quería Magui. La gente jugaba en modo monopolio nada más. Así por caso surgió el Finance and Fortune en 1923, otro juego inspirado en el Landlord's Game. Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan que les conté que cuando Parker compró el juego se dio cuenta que había muchas versiones parecidas? Bueno, uno de ellos era el de Lizzie McGee, que le compraron la patente por solo $500. En esa época no sé cuánta plata era, pero ella estaba ilusionada porque pensaba que Parker le iba a poder dar masividad, que iba a masificar su juego. En realidad, la idea de la empresa era eliminar cualquier tipo de competencia. Volviendo al hilo, todo esto surgió en los 70 en aquel juicio del Monopoly versus Anti-Monopoly. El profesor Ansbach cuestionó la patente de Monopoly porque decía que no era original, porque ellos mismos se habían inspirado en otro juego. Del lado de Parker salió a hablar Barton, el que firmó el primer contrato para comprar el juego, y dijo que la versión de Lizzie McGee no tenía ningún tipo de valor y que solo publicaron otros juegos de ella para hacerla feliz. McGee ya se había muerto en 1948 y en su obituario no decía nada de haber sido la creadora del juego. Al final, este juicio tuvo una sentencia después de más de 10 años de pelea legal. En 1983, la Corte Suprema de los Estados Unidos dejó firme un fallo que ponía en jaque al Monopoly. La sentencia no solo le daba vía libre al anti-Monopoly, sino que establecía que Monopoly como nombre había pasado a ser un genérico. Por lo tanto, ya no era una marca, había pasado a ser tan popular que ya era la manera en la que se denominaba ese tipo de juego. Más allá de este caso, Monopoly no dejó de ser una sensación en cuanto a negocio. Desde los 90 pertenece a Hasbro, que junto a Mattel y Lego son las tres grandes corpos de juguetes. A lo largo de los años le hicieron varios cambios e incluso se rieron un poco de esto del anti-Monopoly porque sacaron la versión oficial del Monopoly socialista. Y a pesar del fracaso del programa de televisión, no dejaron la idea de llevar al Monopoly a otros ámbitos artísticos, por así decirlo. Hubo un proyecto de hacer un musical que al final quedó cajoneado. Ahora se habla de una película y de otro show de juegos, esta vez para Netflix. Sin embargo, el caso más resonante y más escandaloso fue el de los McMillions, una campaña de McDonald's que terminó con un fraude de más de $24 millones contra la cadena. La cuestión es así, en el 87 la compañía sacó una promoción que fue un boom de marketing. Cuando comprabas un combo podías encontrar billetes de Monopoly que te daban premios desde comida gratis hasta casas y autos. El chiste era que mientras más caro era el combo que comprabas, más billetes ganabas y más posibilidades tenías de tener un gran premio. Pero en 2001 se descubrió que durante 12 años un tipo había estado haciendo trampa y fue un gran escándalo. Al parecer, un tal Jerome Jacobson, conocido como el tío Jerry, era el jefe de seguridad de la agencia que manejaba la campaña. Él se encargaba de distribuir los tickets ganadores y parece que el loco se tentó. Empezó a robarse los premios grandes y se los daba a amigos, familiares. Incluso en un momento involucró hasta la mafia dándole tickets, hasta que, bueno, lo agarraron. El FBI lo investigó durante un año. Mientras tanto, McDonald's mantuvo la campaña solo para que pudieran juntar información. Y al final, en agosto de 2001, lo arrestaron y le dieron 3 años de cárcel. En total se robó $24 millones en premios. Y lo más gracioso es que ahora, hace poco, McDonald's revivió la campaña, aunque bueno, con algunos cambios para evitar cualquier tipo de problema. En fin, creo que ahora hay una especie de revival, ¿no? Como de renacimiento de los juegos de mesa. Algo así como volver a lo analógico, ¿no? De no estar tanto tiempo pegado a una pantalla. Por eso, casi 100 años después, estos juegos siguen vigentes. Por más que salgan versiones de videojuego, de película, de no sé qué, estos juegos como el Monopoly todavía están vivos. Es verdad que Darrow creó el Monopoly que conocemos todos, tal como dice Hasbro cuando lo consultan. Sin embargo, lo que pasó con ese juicio en los 70 es que recuperó la historia de Lizzie McGee. Para mí es imposible contar la historia del juego sin incluirla a ella, porque en cierta manera inspiró un montón de títulos, incluido el que se juega ahora en todo el mundo. ¿Quién es entonces el verdadero creador del Monopoly? Bueno, para mí fueron los dos. Es parte de un todo entre ideas, cambios y toques que le da cada uno, como si fuera una construcción colectiva de la que espero que por favor
favor no hagan una película, te lo pido por el amor de Dios. Si hacen una del juicio más dramática, eso estoy a favor, pero una película con un señor de bigotes así bien ridículo, te lo pido por favor que no. Ya es una cuestión personal, odio todo ese tipo de películas basadas en marcas, en juegos, la película de los emojis, son malísimas. Piensen ideas, viejo, déjense de joder. Bueno, terminado el descargo, ahora sí, me despido como siempre. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si fue como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo si de alguna manera quieren colaborar con este canal. Bueno, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. No se olviden de suscribirse al canal, que es muy importante también para seguir aguantando y apoyando. Y yo no tengo nada más para decir, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.